gracias. Hola a todos. Un gusto de vuelta tener este contacto histórico que siempre tuvo la Fundación y la Protestil con la gente. Quisiera yo, ante todo, antes de empezar con el panel, que escuchemos las palabras del presidente del INTI, que fue una institución protagonista de todo lo que se habló hoy, del desarrollo, de la investigación y de la interactuación con toda lo que es la cadena textil y otras cadenas. Así que si podemos pasar el video. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gran gusto volver a participar de manera virtual en Protextil 2021. Saben que el INTI tiene una histórica relación con este sector en su comité ejecutivo, pero también se ha ampliado a otras articulaciones como la participación en nuestro Consejo Asesor Sectorial para la Industria. Y sobre todo destacar que hemos visitado en estos meses numerosas industrias textiles a lo largo y ancho del país, en muchas provincias, asistidas por el INTI con proyectos de inversión, pensando en la generación de empleo, por lo cual sabemos que es un muy buen contexto de trabajo que venimos desarrollando en conjunto. Solo mencionarles que, como el año pasado les decía, hemos tenido un rol muy activo en la pandemia para trabajar, sobre todo equipos de protección para la salud. Hemos podido avanzar mucho con acciones junto al MinSit, la agencia de I+D+I, en proyectos que el INTI ha participado para hacer nuevas certificaciones de textiles. Y este año referirme a 4 cosas muy puntuales. La primera es que seguimos sumando capacidades. El INTI ha tenido la posibilidad, a través de un intercambio con Adidas Global, con sede en Taiwán, en ser un laboratorio certificado para avanzar con sus ensayos. 5 ensayos que antes se hacían en el exterior, hoy se pueden hacer en el país y para la región. Por otro lado, estamos trabajando a partir de un acuerdo con la Secretaría de Industria en la verificación de concordancia de las declaraciones juradas de composición de productos textiles y calzado. Y también, en el marco del calzado de seguridad, estamos haciendo nuevas inversiones para hacer ensayos físicos para los mismos. Pero déjenme terminar con un punto importante. Por un lado, el trabajo que estamos haciendo con el estudio antropométrico. El INTI logró en los años 2015 a 2019 hacer 9.000 casos. Desde fines del mes de julio hasta hoy tenemos ya más de 2.050 en solo 3 meses. Esto es nuevamente un INTI al servicio de los temas que le importan a la sociedad, en este caso muy cruzado el estudio antropométrico con la nueva ley de talles, pero particularmente un INTI que vuelve a invertir, un INTI que se pone a disposición de los temas trascendentes e invertir en un segundo escáner. Por eso pudimos escalar tan rápidamente que en solo 3 meses hagamos 2.000 casos de relevamiento frente a 9.000 de 4 años. Y esto es un INTI cerca. Este es un INTI que quiere estar en la agenda de la industria, en la agenda de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y particularmente un INTI de pie y un INTI fortalecido para acompañar a la industria textil como lo viene haciendo hace tantos años. Que sea una muy buena jornada y muchas gracias. Saben que tienen un INTI a disposición. Bueno, importante las palabras del presidente del INTI porque esta mesa, cuyo título, lo vuelvo a repetir, es Revolución Tecnológica y Estrategias del Desarrollo Sectorial. Y yo primero quería, como dijo Nancy, ¿viste? Para romper un poco el hielo, ¿no? ¿Vieron lo que pasó entre Longobardi y Lanata, ¿no? Que tuvieron problemas con el tema de las entregas y Longobardi renunció. Bueno, yo a Pedro Bergalio le voy a decir que voy a renunciar también, pues nos dejó poco tiempo, así que vamos a tener que acelerar. Yo no quiero hacer mucha introducción, quiero que hablen los protagonistas. Estoy preocupado. Eduardo, estoy preocupado. Se viene una agenda, vimos en el G20, ambientalista, muy bien, cuidando todo lo que es el ambiente, pero tengo miedo de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tengo miedo que ese desarrollo que estamos pregonando durante toda la Protestil, un I+D, el conocimiento, todo lo que sea lo virtual, hoy los problemas energéticos de China, ¿no? Debido a su fuente de energía que viene
de las minas de carbón y entonces hay que soslayarlas para poder entrar en el mundo del comercio. Mi temor es que se haga solamente siempre por la voracidad del mercado y que después lo único que se haga es que el caníbal, en vez de comerse a las personas con la mano, use tenedor. ¿Qué está pasando? Bueno, primero quería agradecer a los organizadores por haberme invitado. El tema ambiente, entiendo, es un tema esencial, probablemente va a ser el tema del siglo XXI. Todo indica que hay un conjunto de presiones de naturaleza ambiental que ya se están manifestando y habrá que atenderlas. Lo que puede llegar a ser un error es pensar que esto va a eliminar el carácter competitivo del sistema internacional. Esto no va a desaparecer. Es decir, no digo que va a ser un sálvese quien pueda, puede haber cumbres, puede haber reuniones, acuerdos, etcétera, pero el sistema seguirá siendo competitivo. De hecho, estamos viendo una carrera aquí entre principalmente Estados Unidos y China. No va a ser una nueva guerra fría, entiendo que no, porque digamos, en la Guerra Fría la participación económica de la Unión Soviética, por ejemplo, en el comercio internacional es insignificante. Es decir, de hecho se derrumba y el resto, digamos, Occidente no sufre prácticamente nada. No ocurriría lo mismo hoy con China o con, bueno, en el caso de China, un derrumbe de Estados Unidos. Ahora, con el tema ambiental, como es competitivo, sin dudas, acá va a haber una competencia muy grande por desarrollar las tecnologías, porque otra alternativa no hay. Es decir, o se da un salto tecnológico o vamos hacia los 4 caballeros del apocalipsis, digamos, crisis ambiental, calentamiento global, suba a nivel de los mares, en fin, todo lo que se dice, tal vez hay obviamente bastantes exageraciones, pero digamos, por lo menos hay cierto consenso en la comunidad científica de que esto es así. Pero, digamos, la salida es un salto tecnológico, como siempre lo fue. Tampoco es la primera vez que la humanidad pasa por una crisis de naturaleza ambiental. Sí, pasó por muchísimas. Y, digamos, o se va a un colapso o se lo supera con desarrollo, en aumentos de productividad, con otras tecnologías, etc. Ahora, esas tecnologías van a ser, obviamente, ofrecidas como negocios, van a ser competitivas en el sentido de que quien las desarrolle va a, digamos, a obtener un excedente y quien no las pueda desarrollar las va a tener que comprar. Y los países como el nuestro, que tienen gravísimos problemas económicos, van a tener un problema aún mayor. Es decir, a los obstáculos que ya tenemos vamos a tener trabas comerciales de naturaleza ambiental, vamos a estar obligados a comprar bienes de capital adecuados o verdes, digámoslo así. Entonces, entiendo que efectivamente... Perdón, Eduardo. Sí. Bueno, primero quería presentar a Santiago desde Francia, que lo verán ahí en la pantalla y no lo quería dejar ahí colgado, así que gracias. Sé que capaz que es un horario impropio, pero va a ser uno de los expositores. Va a tener una linda experiencia que después lo vas a contar. Pero, Eduardo, vos lo que querés decir es que podemos perder ese tren, porque va a ser un problema grave si todavía vamos a tener más necesidad de dólares para traer esas nuevas tecnologías, además de tener que producir, porque si un país crece necesita dólares tanto para el consumo, porque al crecer el país crece el consumo, y también para tener insumos no producidos o máquinas, vamos a también que traer esas tecnologías como para cumplir con el mandato global. ¿No hay alguna manera, después hablamos con el panel de desarrollo, pero vos pensás que vamos hacia ese destino o tenemos la posibilidad de recrear y ser referentes geográficos como para poder hacerlo en Sudamérica, por ejemplo? No, yo creo que el potencial para adecuarnos a ese contexto está. Creo que la pandemia fue un indicador de cuáles son los países que digamos, se van a adecuar a este tipo de desafíos y cuáles no. Los países con estados fuertes, digamos, con capacidad de imponer metas, planos, desarrollar tecnologías, movilizar a la población en función de un determinado objetivo, diría China es el ejemplo más destacado, se han desempeñado muchísimo mejor. Es decir, en un país de 1.400 millones de habitantes, hay menos de 5.000 muertos y es ahí donde comenzó la pandemia, miremos el resto. ¿Y qué es lo que tienen en particular? No sería el tema de un Estado autoritario, sino más bien un Estado con enormes capacidades de intervención.
Y lo que tiene que desarrollar un país de las características de la Argentina es tratar de aproximarse un poco a ese horizonte, desarrollar capacidades de intervención, desarrollar capacidades productivas. Cualquier cosa que debilite a la economía nos va a debilitar también en estos objetivos. Es decir, si tenemos una economía muy débil, como se vio en la pandemia, nuestra capacidad de dar un IFE, por ejemplo. Si tenemos una economía muy débil, la capacidad de tener políticas verdes es inexistente. Es decir, más allá de que hay movimientos en la Argentina que adquirieron un carácter, digamos, antiexportador, que imaginan que se puede resolver esto yendo, no sé, a formas de producción del pasado, o digamos, incluso tienen un discurso contra la productividad. Además, creo que eso es el camino al desastre. Claro, no ser más papista que el Papa, capaz, ¿no? Con respecto a esos criterios. Y Julieta, contame, a ver, desde la Subsecretaría de Industria, tan clave, habría que explicar que la Subsecretaría de Industria maneja muchísimas cosas, vamos a decir, por ejemplo, el Compre Nacional, entre otras, que cómo ustedes ven el título de esta mesa, ¿no? El desarrollo y el desarrollo que se viene, ¿no? Y hablando especialmente del desarrollo sectorial, que es el título de la mesa. Bueno, en principio comentarles que nosotros pensamos que la estrategia fundamental para pensar cualquier tipo de desarrollo con los sectores productivos es pensarlos desde el consenso, y en ese marco fue que trabajamos con 17 mesas sectoriales, con los sindicatos, con las cámaras, con los empresarios, con la idea de poder trabajar no solo en el corto plazo, porque cuando empezamos este trabajo veníamos de una industria que todavía estaba con niveles de actividad muy bajos. Entonces teníamos que trabajar específicamente en los problemas de corto plazo para poder generar estos consensos a largo plazo. Y en particular con el sector textil estuvimos trabajando primero en recuperar el nivel de actividad. Veníamos de una industria que era mucho más chica que hace 4 años, de una industria que había perdido 14.000 puestos de trabajo, que tenía un 25% menos de actividad. Y en ese marco pudimos trabajar en generar consensos a 2 años en 4 ejes fundamentales. Uno es principalmente en poder avanzar en esta agenda, que es muy importante, que marca Eduardo, de poder generar trazabilidad, calidad en los productos con mayor valor agregado, porque esto también es la agenda que permite después abrir a las exportaciones con alto valor agregado del sector. Es decir, sin esa agenda que marca la calidad y la trazabilidad, va a ser muy difícil poder en los próximos años poder exportar a Europa o a otros países. A la vez también planteamos con el sector el acuerdo de avanzar en todo lo que sea incorporar tecnología, en subirnos a la industria 4.0 y a trabajar con el sector en las necesidades específicas que necesitaba para esto. Y fundamentalmente el último eje de trabajo es el laboral, el de pensar cuál es el mejor fomento para poder ampliar la registración laboral junto con una agenda de capacitación y con una agenda que también incluya la perspectiva de género en un sector que tiene una fuerte importancia en la generación de empleo, en un sector que sabemos que tiene un fuerte despliegue regional, un fuerte desarrollo federal y un sector que es gran generador de mano de obra y de valor agregado. Gracias. Y Miguel, Mariano, yo estuve muy contento que estés en esta mesa. Este es el Siri, ¿no? Hola, está. ¿Por qué? Porque interactuamos mucho, yo te conozco, siempre fuiste un amante de lo que es el desarrollo industrial y estás en un lugar estratégico en el Ministerio de Defensa y vi cómo con Julieta y con el Ministerio tratamos todo el tema textil de la sustitución de importaciones y el desarrollo del sector. Quería que nos cuentes en estos 2 años esa labor y cómo también ves desde tu lugar el desarrollo sectorial, ¿no? Bueno, Marco, gracias. Es un placer estar acá, un gusto que me distingan con la invitación. Voy a ser muy breve, pero para responder tu pregunta me gustaría enmarcarla en una suerte de mini prefacio conceptual en función de lo que decía Eduardo y lo mismo lo que completaba Julieta.
evidentemente los desafíos del desarrollo en general, industrial en particular, van cambiando y se van transformando en función de las coordenadas de tiempo y de espacio, pero esencialmente conservan intrínsecamente una definición, digo, ¿no? Desde mi punto de vista, podrá Eduardo y Julieta coincidir o no, siempre el desarrollo en todo lugar, por lo menos en la economía en que vivimos, es un problema esencialmente de aumento de la productividad, de acumulación del capital, progreso técnico y difusión, ¿no? Lo que ocurre es que eso que esencialmente ocurre en todas las épocas, después se enmarca en cada época con condiciones de borde, como dicen los ingenieros, donde por supuesto están las internacionales y las geopolíticas, que Eduardo siempre nos alumbra con eso, pero entre determinada concepción del problema del desarrollo y el diseño primero de políticas y la ejecución después de políticas de desarrollo, más en un contexto de naciones, hay un hiato, una distancia muy, muy grande, donde además hay varios grados de libertad, como decimos los economistas, es decir, no hay una determinación absoluta, y donde hay un rol muy interesante desde mi punto de vista de los actores públicos y de los privados. En ese sentido entiendo que cuando Ariel, el plato fuerte de la noche, comente, podrá también agregar y complementar esto. Pero mi experiencia concretamente del Ministerio de Defensa y en particular sobre la base de este Fondo Nacional para la Defensa, que es un fondo que permite reequipar a las Fuerzas Armadas este año algo así de 34.000 millones de pesos en el 21, es que justamente entre esa concepción de usar esa herramienta a los efectos del desarrollo industrial para la defensa, con una idea que es un eslogan pero bastante potente en el fondo, que es el desarrollo de la defensa hacia la defensa del desarrollo, es decir, entre esa concepción, usando el FONDEF como herramienta y que eso se aplique, hay innumerables obstáculos. Y menciono 2 o 3 para terminar esta breve exposición y tratar de responder tu pregunta. Uno, la propia concepción e ideología, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Digo que evidentemente son la institución central sobre la cual gravita la política de defensa, pero como las propias fuerzas suelen decir, por lo menos en función de la deriva histórica de las últimas décadas, no se atribuyen para sí la necesidad de defender el desarrollo nacional. Entendían a priori, te acordarás Marco, que entendían a priori que la función de las fuerzas es llevar adelante la política de defensa, en función de la Directiva Nacional de Política de la Defensa. Tratamos de alguna manera de que todos entendamos de que no hay política de defensa si no hay política de desarrollo, porque la Argentina es un país, corregime Eduardo, Julieta, no es primer anillo, ¿no? Es segundo anillo con suerte, y la disputa, o sea, el interés nacional lo tiene que definir no en términos de poder, sino de desarrollo. Y una de las cuestiones, y lo comento acá no para hacer autobombo, porque justamente lo hago simplemente porque en esta problemática de los actores, ustedes han sido el protagonista de esto que vos mencionabas. Cuando llegamos, una cosa que planteó el ministro Rossi inmediatamente fue: no me puede pasar lo que pasó en el 2014, que hubo una compra china, que recibió muchas críticas, tuviera razón quien tuviera. Vos eras uno de los que cuestionaba del otro lado. Y me dijo muy concretamente, dice, tómense el trabajo con producción, que sea necesario, hablar con Matías, con Ariel, con Julieta, pero no nos puede volver a pasar y hay que usar el FONDEF para eso. Con estos escollos, no solo convencer a las fuerzas para que las normas técnicas no discriminen a la producción nacional, claro, aunque sea una discriminación entendible en algún punto, y aún suponiendo que no hay mala intención o malversación, trabajen justamente para que en definitiva cuando llegue la licitación la producción nacional esté en condiciones y no nos ocurra que tengamos que importar. Y a mí me gusta mucho el caso textil, que este año son, creo, algo así como 3.400 millones de pesos, cerca del 10% del FONDEF se gasta en indumentaria y calzado. Es decir, ¿qué es lo que me gusta y lo que me resulta atractivo? Es, si bien no es la indumentaria y el calzado el sistema de armas fundamental que el FONDEF va a servir a reequipar, tiene el atractivo de que es el proyecto ideal en lo que el FONDEF anhela, ¿no? Es decir, es un fondo que en definitiva cuando uno mira cada peso que uno vuelca, cuánto reproduce en la economía, el multiplicador que decimos nosotros, que Eduardo nos enseñaba en la facultad y demás, ese multiplicador, decimos, por cada peso que se pone en la economía nacional se multiplica 2 y pico, cerca de 2,5, 2,30 y pico, no importa. Ahora, cuando uno mira que parte de ese FONDEF se gasta en bienes importados, obviamente parte de ese valor se drena al extranjero, ¿no? Entonces, claro, el proyecto textil fue el proyecto emblema porque uno dice, bueno, evidentemente para las fuerzas es más emblema modernizar un tanque o algún otro sistema de armas, más allá de que la indumentaria forma parte del sistema de armas. Pero lo que tiene de atractivo el textil es que justamente nos permitió mostrar cómo con organización, con normas como el COMPRE, para ejercer el poder de policía y decir, cuidado, porque si se van por acá, viene esta norma. Es decir, el valor de los actores termina siendo decisivo por su convicción, pero también por las condiciones de borde en las que se dan en un Estado
con sus problemas que son muy grandes, ¿no? Dos cosas así, la conclusión no la hacemos muy larga, pero me acuerdo cuando empezamos a interactuar, nosotros teníamos un problema cuando se hizo esa compra en el 2012, 2013, yo era presidente de la fundación, hice la denuncia pertinente, sufrimos un poquito, pero fuimos avanzando, y no se entendía por el costo argentino y los precios. Y Mariano, recuerdo, a principio de esta gestión, nosotros le explicábamos, si vos comprás un uniforme en China, ese uniforme lo pagás anticipado, ese uniforme entra sin arancel, porque era elemento estratégico y entraba al cero, y el productor nacional no recibía anticipo, tenía que fabricarlo, tenía una tasa de interés alto, tenía que pagar el ingreso bruto, y bueno, y esos costos en comparación, me acuerdo que Mariano vos lo pusiste y cuando empezamos a comparar ya los precios se acercaban, porque recuerden que ahora este año se pidieron 72.000 uniformes, y los uniformes son uniformes especiales, son uniformes caros. La entrega es a 180 días, 270, es decir, que los primeros 4 meses no ves un peso, es decir, la financiación, la preparación, el pago de eso, hacer facturas, pagás ingresos brutos, pagás IVA y después cobrás. Bueno, eso no se ponía ese costo en el chino. Bueno, la delicadeza y el entender la cadena comercial e industrial productiva hizo que cuando empezamos a tratar este tema nos tome en consideración eso. Así que fue un buen trabajo el que hicimos. Bueno, yo quería ahora invitar un poco, Santiago, quisiera que cuentes tu experiencia. Yo sé que estuviste trabajando en la Argentina. Ahora para los textiles, para nosotros, es un sueño, ¿no? Estar en Chanel. Qué sé yo, alguien que está, no sé, algunos diseñan, otros confeccionan, otros tienen marca, otros hacemos tela. ¿Cómo es que llegaste y sos protagonista de un sector de lo que sería el mundo Chanel? Bueno, antes que nada, un placer ser parte del panel, un gusto realmente. Yo no describiría como protagonista justamente puesto, vamos a decirlo, porque estamos en vías de crecimiento. Y cómo se fue a través de una vamos a decir, un largo trabajo que ha comenzado desde mi interés por el textil cuando era adolescente hasta pasando por todos mis trabajos que hice, sobre todo en el INTI, 7 años trabajando ahí, que fue donde mayormente yo me formé y donde hoy en día puedo ver que fue donde adquirí la gran parte de las, vamos a decir, capacidades, herramientas que hoy puedo aplicar y por las que hoy en día trabajo de esto. Yo me encargo de lo que es la investigación, desarrollo y upcycling downcycling de los procesos del grupo Chanel. Lo que hacemos es poder ¿Escucha bien? Sí, estamos vivos. Okay. Santiago, una pregunta te quería hacer para que le aclares a la gente, hay un poco de delay. Vos trabajabas en el INTI, ¿en qué año fue eso? ¿Por qué te fuiste? ¿Alguna razón en especial? Yo trabajé en el INTI desde el 2013 hasta el 2019. Bueno, en ese momento tuvimos, ya en el 2019 y 2018, tuvimos el cambio de gobierno y bueno, yo más que nada me encargaba con mi compañera, la ingeniera Cecilia Takashima, estábamos en el proyecto Camélidos, que es lo que nos ocupábamos principalmente de poner en valor y desarrollar la cadena del camélido
en Argentina y bueno, también realizamos consultorías en toda Argentina y en Bolivia, en Perú, realmente viajamos por todos lados para aprendiendo y también, bueno, ayudando a mucha gente, que es una de las cosas que más a uno lo reconfortan. Estuve desde en empresas como en Perú, como Inca Alpaca o Cuna, que tienen toda la tecnología, hasta en cooperativas de Jujuy, que son 4 personas que están intentando poner en marcha una máquina. Y siempre el mayor premio es cuando ves la sonrisa de los trabajadores al final que logran obtener un producto, ¿no? Y bueno, yo trabajé en ese proyecto casi todo, bueno, los 7 años que estuve ahí en el INTI. Un placer, realmente, un placer. La verdad que lo que aprendí ahí, desde con mis compañeros hasta, bueno, pasé gran parte del tiempo en una fábrica, bueno, en lo que era Fibrolin, ahí en San Martín. Pasé gran parte del tiempo desarmando máquinas con bueno, mecánico Raúl Aloy, más de uno lo conocerá. Fue él uno de los que más me enseñó y hoy día veo que son esas herramientas las que me sirven, saber los tornillos, saber conocer cada parte de un intersecting, cada parte de una mechera, cada parte de una carda, qué cosas tocar para que las diferentes partes funcionen. Y bueno, ya entrando en el 2018 creo que fue, que hubo cambio de gobierno, bueno, empezaron a pasar diferentes cuestiones de las cuales todos ya sabemos. Y bueno, decidimos, nuestro proyecto también había por suerte, vamos a decir, concluido de alguna forma, habíamos cumplido la mayor parte de nuestros objetivos, quedaban muchas cosas por hacer igualmente, porque siempre hay industria a la cual arribar, a la cual llegar. Pero bueno, decidimos con mi compañera también dejar el INTI, tristemente, pero bueno, en busca de nuevos horizontes y a hacer patria. Y en particular en este momento en la firma, Janel, ¿qué trabajo específico haces? Bueno, yo soy responsable de investigación, desarrollo, upcycling y downcycling. Lo que hacemos es, acá en Europa, para el 2023, 2025, al menos el 80% de la producción de las empresas tiene que venir de productos reciclados. Y bueno, todas las empresas, digamos, que tienen alguna especie, que tienen la oportunidad, porque es un trabajo difícil, no te lo puede dar, no sé, no es fácil para todas las industrias, están yendo para ese lado, están en el camino de la recuperación de sus invendidos, en la recuperación de sus productos con defectos, y también la recuperación de productos que vienen digamos, de la mano de los clientes. Entonces todo lo que hacemos nosotros es idear nuevas formas de transformar esos vamos a decir, esas vestimentas, porque mayormente son o vestimentas o son rollos de tela, y bueno, buscamos diferentes maneras de que vuelvan al círculo, ¿no? De que vuelvan a la empresa en forma de hilo, en forma, bueno, lo ideal es siempre poder transformarlo en hilo, y bueno, luego están las diferentes finalidades como aislantes, crear los pequeños PET para hacer quemar y producir energía. Esa es un poco la tarea que tengo hoy en día. Bueno, muy interesante justamente de los temas que estamos hablando. Lo que me asusta es que 2023, 2025, 3 años, Mañana. el 80% de los productos reciclados.
uy, tenemos que cambiar algo. O hacerlo rápido, o qué sé yo, no sé, pongo un signo de interrogación, ¿no? Eduardo, Sí. tenemos que ir cerrando, pero qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Si queremos seguir ese camino. Porque, por ejemplo, digo yo, China, yo anoté India, Brasil, México, China y Estados Unidos, los 5 países más contaminantes del mundo. Sí, bueno, digamos, caso de China es el más contaminante en términos de dióxido de carbono, pero por ejemplo en los últimos años es el país que está reforestando más en el mundo. Es decir, hoy hay más reforestación que deforestación. Ajá. Y es por China. Los que más deforestan es Brasil, Indonesia. Sí. Y hay un plan muy claro de pasar a una matriz energética menos contaminante. No veo por qué Argentina no podría hacerlo, creo que está encaminada a eso. El tema es que obviamente pasamos por muchísimas dificultades económicas, un país que tiene problemas financieros muy graves, digamos, vino de un periodo muy largo de estancamiento, de exportaciones paralizadas, pero creo que tienen que encaminarse a eso. Es decir, si no se encamina a eso, bueno, va a ser un país más de los que va a tener que comprar estas tecnologías y va a ver cómo lo hace, digamos. Claro, entonces, Julieta, Mariano, a ver, 2 palabritas como para pensar el desarrollo en función de lo que va a venir en Europa, porque si no lo hacemos en paralelo, lo haremos desfasado poco en el tiempo, si no, de vuelta vamos a quedar como un país, porque ojo, esto se va a tomar como algo geopolítico comercial. El producto que no tiene la trazabilidad que Europa quiere va a pagar un sobrearancel. No, pero el arancel máximo es 35. No va a ser 35. Capaz que 70, porque contaminó mucho tu producto. Si quiere entrar va a pagar. Bueno, con la comida ya lo hacen, ¿no? La carne tenía aftosa y nosotros venimos comiendo hace 5 generaciones con aftosa y no nos pasó nada. O cuando a Alemania le falta la miel, dice que el nitrato que tiene la miel nuestra no hace nada y cuando le sobra, le hace, ¿no? Entonces, como respondiendo un poco, ¿cómo se encara el desarrollo pensando en lo que viene, así como para cerrar una palabrita cada uno? Bueno, primero, por un lado, 2 cosas. Por un lado está esta agenda de avanzar en la calidad y la trazabilidad, que es fundamental para poder generar estas exportaciones que tengan este impacto, que podamos medir cuál es el impacto, la huella de carbono y demás. Ese es un trabajo que tenemos que hacer. Por otro lado, a nivel del Ministerio estamos pensando en una estrategia de desarrollo verde. Hay un proyecto específico de desarrollo productivo verde que involucra grandes líneas de financiamiento, diversas estrategias para ir incorporando maquinaria, procesos y demás que puedan contribuir a ir trabajando en este sentido. Pero entendemos que particularmente en el sector textil tenemos que avanzar en esta agenda de poder lograr trazabilidad para lograr certificación, que es lo que nos va a poder permitir seguir trabajando y seguir exportando a estos países. No, mínimo, Marco. Recuerdo, lo contesto de esta manera, o agrego de esta manera, un libro de un famoso economista que era algo así, porque la versión italiana era algo así como tecnología apropiata o sottoviluppata, ¿no? Es decir, apropiarse la tecnología o tener una tecnología subdesarrollada. Y yo creo que hay un desafío muy grande para países como el nuestro, que es, decía Eduardo, dar el salto, como apropiarse de una tecnología que define métodos de producción modernos en la División Internacional del Trabajo actual, pero no caer a veces presos de discursos en mucha medida promovidos legítimamente por los intereses de los países desarrollados, pero que en definitiva nos pueden llevar al atraso, ¿no? Es decir, como no pensar el desarrollo sobre una tecnología autónoma que sea de la Edad Media, pero al mismo tiempo respetar los tiempos lógicos de un proceso de desarrollo nacional, ¿no? Es decir, lejos de la contaminada hasta el agua bendita de las iglesias que proponía el desarrollismo en su momento, pero tampoco caer en una idea de la economía verde que suponga el subdesarrollo como política de Estado, ¿no? Muy bien, tengo que ir cerrando, tiro dos una última cosita me gustaría. Sí, adelante. Perdón. Una de las cosas que yo me ocupo es de buscar diferentes empresas que puedan hacer diferentes
ver qué capacidades tienen, y de ellas voy desde Portugal, España, Francia, Suiza, y realmente la diferencia tecnológica con Argentina no es muy grande. Realmente, o sea, realmente yo lo que veo es que hay que animarse, hay que animarse a probar cosas nuevas, y no realmente no tener miedo a la búsqueda, vamos a decir. Lo mismo con los laboratorios. Hace una hora que acabo de llegar del laboratorio de Rieter en Suiza, y el laboratorio de INDI tiene las mismas máquinas, incluso otras más, que ese laboratorio. Lo que quiero decir es, animémonos, porque realmente tenemos la capacidad. No es que necesitamos la última máquina que produce Rieter o cualquier otra empresa para mejorar, digamos. Gracias. Bueno, los tiempos apremian, 2 o 3 conclusiones, capaz no acertadas, pero vienen de mí. No comerse la curva. Atención, no comerse la curva. Esto va a ser un negocio. Va a ser un negocio. Hagamos parte del negocio. Tratemos de que Argentina esté desde Sudamérica también teniendo la iniciativa de hacerlo, trabajando con los distintos países que ya la tienen y haciendo ese intercambio. Segundo, ¿sabés qué, Mariano? Qué bárbaro, ¿no? Porque no es culpa de ellos, pero las Fuerzas Armadas tienen que cuidar la soberanía territorial. Pero la soberanía es una sola. Es territorial, es económica, es de desarrollo, ¿no? Sí. Gracias al desarrollo nos pudimos defender, como dijo el ingeniero Alfione, con todos los productos que se hicieron, como dijo Geneiro del INTI, como lo dijo Fernando Peirano. Estuvimos a la altura de las circunstancias. Julieta también ayudó con varios créditos a las empresas para que lo puedan hacer. Pero no se entiende culturalmente que la soberanía también es de desarrollo local y no es solamente que es defensa de un territorio. No es culpa de ellos, el problema es, otra conclusión que me quedó ahí, no le importa de dónde venga, ellos están para la defensa. Hay que ver la defensa de qué, ¿no? Si no tenemos nada o tenemos un país pobre, es difícil defender a los pobres y a todos los demás. Y por último, uno sueña. Mucha gente sabe que yo sueño, ¿no? Hay que soñar, después imaginar y después ver cómo realizar todos esos sueños, ¿no? Creo que la próxima revolución va a ser la 5.0 y espero que sea la revolución de los valores. Bueno, nada más. Gracias.